Hola, bueno, pues gracias a todo el mundo por conectarse. Gracias a Giovanni, primero que nada, por aceptar la invitación. Vamos a hablar de un texto que vimos que pues, causó mucho revuelo en Twitter hace no mucho tiempo y pues creo que es un texto al que se le puede sacar mucho jugo en el análisis, también al texto. Y pues nada, o sea, para empezar, dejo mejor que Giovanni se presente a sí mismo y pues cuéntanos en dónde estás y a qué te dedicas, qué investigas, qué pensaste cuando viste este paper. Cuéntanos. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, yo estoy aquí en la Universidad de Sonora, acá en el norte de México, en Hermosillo, Sonora. Hacemos mi línea de investigación. Bueno, soy profesor investigador y de base soy nutriólogo. Tengo una maestría y un doctorado. Trabajé básicamente tratamiento de obesidad en niños. Esa fue mi tesis de doctorado, de maestría y doctorado. He trabajado sobre todo tratamiento de obesidad con programas conductuales, cognitivo-conductuales. Digamos que mi fuerte es cambiar la conducta. Me he dedicado desde inicio a esa línea de investigación y empecé con niños y adolescentes y luego me pasé más a los adultos. Sobre todo he trabajado mucho con el DPP, el Diabetes Prevention Program, quizás sea conocido para muchos, y estamos tratando de traer la evidencia que ha mostrado resultados de eficacia contundentes como el DPP. Quisiéramos que estuviera en México como un punto de referencia. Actualmente ya es el gold standard de tratamiento de obesidad en adultos y se ofrece por las aseguradoras en Estados Unidos. Y en México no se hace a pesar de que tenemos un gran problema de diabetes, ¿no? Entonces es un programa eficaz en el tratamiento de obesidad y muchos problemas metabólicos. Y bueno, un poquito de prevención de obesidad en escuelas, ya estoy haciendo un poquito de eso. Medimos algo de sensibilidad a la insulina en mi tesis de doctorado y sobre todo ha sido tratamiento de obesidad con diferentes tipos de dieta. Hemos estudiado también un poquito a los periodos críticos de riesgo para ganar peso, como las fiestas decembrinas. Ahí estamos trabajando esa línea. Y bueno, eso es así en general. Me dedico a hacer investigación y a la docencia. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias y pues si te parece, nos vamos ya de lleno a ver el artículo. A mí lo primero que me llamó la atención cuando vi el tweet de John Spiegman hablando al respecto y le di clic al link y todo, lo primero que me llamó la atención y no sé si a ti te llamó la atención es que es una carta y no un artículo. Eh, y eso ya de entrada a mí me hizo, me despertó cierto escepticismo porque, a ver, Cell Metabolism es una de las revistas más importantes del mundo y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos al menos una vez en la vida intentado publicar ahí y son duros. Entonces, a mí me llamó la atención que fuera una carta cuando sí tiene un chorro de datos. O sea, no sé cuál fue la decisión ahí, si fue del journal o si fue del equipo de investigadores, de que esto saliera como una carta y no como un paper en forma, porque a mi parecer, no sé tu opinión, pues, o sea, son datos suficientes como para que fuera un paper. Entonces, se me hace raro que sea una carta. Sí, sí, sí. Igual yo vi y dije, bueno, carta. Creo que fue la decisión de los editores, me imagino yo. Si nos vamos ahí al análisis, ya cuando entré a desmenuzar un poco, ya ves que la medición del gasto energético, porque hacer un estudio con casi, bueno, más de 300 sujetos con agua doblemente marcada es tener una fortuna descabellado. Pero ya cuando te vas a los datos, ya te das cuenta que son 20 y 20 y tantos, una muestra aleatoria. Entonces, yo pienso que tiene que ver también con que las Ns no son necesariamente completas, porque ya por default con esa, yo creo que ya eso, normalmente sabemos que los editores le quitan peso al respaldo cuando te dicen, bueno, manda una carta o déjalo en un short report, así como que ya todos entendemos que es
una comunicación más sencilla, y yo pienso que es una forma de quitarse un poquito el peso de la responsabilidad. No sé, esa es mi percepción. Creo que sería más del el editor. Recomendación de... Sí, puede ser que sí. A mí me llamó la atención pues, ver un suplemento donde hay, ¿qué te gusta? Son como 16 gráficas. O sea, la mayor parte del jugo del paper del suplemento es mucho más largo que la carta, por supuesto. Y pues bueno, o sea, a mí yo siento que sí se perdió legibilidad en el texto por meterlo todo en una carta. Entonces no te queda muy claro. O sea, se nota mucho que los métodos están como apelotonados, casi todas las referencias de datos técnicas están mandando al suplemento. Yo siento que hay para mí. Pero independientemente del formato, bueno, los primeros dos papers tienen, los primeros dos citas tienen que ver totalmente, ¿no? Con el modelo de gasto energético total, te explican qué es gasto energético total, el gasto energético basal, la actividad física, y bueno, o sea, aquí no que eso sea importantísimo en un paper, pero bueno, John Speakman, que es el senior author de esto, y Kevin Hall son muy, muy cuates. Y pues bueno, o sea, es relativamente esperable que estas sean las citas, ¿no? De gasto energético basal. No todo el mundo tal vez estaría de acuerdo con manejar el primer state, ¿no? Pero bueno. Con el modelo del balance energético, ¿no? Exactamente. Sí, él es uno de los líderes también, junto con Kevin Hall. Y quiero también, yo creo que es importante que comentemos que Speakman es un líder en balance energético a nivel mundial, es decir, en el terreno del artículo, sí, definitivamente es un estándar. El Dale Scholler, que es otro de los líderes en esta temática, entonces sí estamos ante un referente, al menos en todo esto es de mediciones de gasto energético, la regulación del balance energético. Tuve la oportunidad por ahí chequé algunos reviews sobre regulación del balance energético y tiene mucho tiempo trabajando. Trabaja desde con pandas, osos pandas, hasta humanos. O sea, sí es un líder para la temática, obviamente con los sesgos inherentes a cada uno, ¿no? Yo tengo todavía otra visión un poquito más diferente, porque creo que estos modelos que comentas, me imagino que comentas el modelo también de carbohidratos, insulina, también puede ser que sea un poco más fisiológico, y hay quien menciona que pudiéramos irnos un poco más macro, pues integrar todos los factores macros, desde el estrés y no solamente la parte del balance, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema ya más Sí, sí, ese es un agujero de contexto en sí mismo, pero totalmente sin mencionar que tanto Speakman como Hall tal vez son dos de los autores más reconocidos en ese modelo en específico. Y bueno, o sea, para entrar de lleno en su pregunta de investigación, lo que ellos mencionan es que, a ver, digo que están describiendo un fenómeno que todos nosotros hemos visto en nuestro grupo de conocidos, ¿no? Hay gente flaca que come como si tuvieran una pierna hueca, diríamos en México. Y pues parece que comen muchísimo, pero nomás no engordan. Entonces, esa es la población de estudio, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, me parece muy válido. Abordar o sea, el estudio de la obesidad desde el punto de vista de los que parece que no engordan, ¿no? De los que pareciera que son inmunes a ella. Entonces, esa es su población blanco, esa es su pregunta de investigación. Y bueno, pues se están definiendo como HU, o sea, ahora cada que vean HU se están refiriendo a este grupo de individuos que están en la parte bajita del espectro de índice de masa corporal y que bueno, pues tienen esta reputación, ya sea autoasignada o reforzada por otros, de comer mucho y no engordar, ¿no? Y ciertamente dice que se sabe muy poquito de esta población. Puede ser que tengan ahí unos genes privilegiados. En biología yo creo que casi siempre vas a encontrar un gen para lo que sea, que lo influencia aunque sea un poquito, y simplemente pues se ha reportado que a lo mejor se mantienen flacos porque tienen pierden mucho calor de forma espontánea sin necesariamente estar haciendo ejercicio, ¿no? Es decir, por ahí hay otro paper en donde parece que, por ejemplo, miden
cuántas veces juegan con las piernas, o tapean los dedos, ¿no? Y por buscar que esa energía es la que los mantiene. Eh, eh, Ahora, no hay estudios rigurosos, no hay estudios como especialmente enfocados. Y aquí es en donde yo, o sea, a lo mejor rompiendo un poco la estructura de la carta, porque pues, es como típicamente lo haríamos y lo recomendamos en el Journal Club, me iría directo al preregistro. Sí hay un preregistro, pero probablemente como es un formato de carta, no está, o sea, el preregistro ahora es tan importante que todo el mundo te lo pone en el abstract. Entonces, todo el mundo te platica que, a ver, este es mi abstract, este es mi preregistro, ya está. Pero como esto es una carta, el preregistro hay que irlo a buscar a las páginas suplementarias, a las que además me parece que no todo el mundo tiene acceso. Y entonces, o sea, porque justo pues está lanzando el statement de que no todo el mundo, o sea, de que no se han hecho estudios rigurosos, un poquito como diciendo que este sí es. Y yo creo que tampoco es, pero bueno, a ver, ahorita lo analizamos simplemente por ver el registro, esta es la clave. Y la verdad es que a mí, al menos, el registro, déjame cierro los controles, están, bueno, los muevo, están dando mucha lata. Este es el preregistro, y a mí lo primero que me llamó la atención es que, pues es un preregistro muy escueto. O sea, no es para nada, no tiene la longitud que típicamente vemos. Y lo que mencionan es totalmente un estudio enfocado en genotipos, en SNPs y en, pues como que en otra cosa. O sea, para empezar ellos, o sea, una de las cosas que llama la atención es que pareciera que esta carta es un proyecto paralelo, o una bifurcación de un proyecto original más grande, en donde iban precisamente por esas variantes genotípicas y no era directamente relacionado con los hallazgos que se reportan en este paper. Entonces, ya de entrada esto es una desviación del preregistro, porque parece que su pregunta original era más genotípica que otra cosa. Y la otra cosa que yo noté es que la muestra que reclutaron es más grande que la muestra que dijeron que iban a reclutar. Entonces, pues, esto también nos invita un poquito de sospecha, porque el truco más viejo del mundo para conseguir P's estadísticamente significativas pues, es subir tu tamaño de muestra. O sea, el preregistro precisamente sirve para constatar que no reclutaste más de lo que dijiste, ¿no? ¿A ti qué te parece su preregistro? Sí, lo primero que fui vi que había un registro, lo cual me parece bien para los estudios transversales porque no, teóricamente no es una obligación, sí para los ensayos clínicos y bueno, normalmente, lamentablemente, no te pide demasiado clinical trials por default y yo creo que eso deja a la ambigüedad y realmente si queremos mejorar la ciencia deberíamos de publicar el protocolo. Realmente ahorita ya hay manera de publicarlo en plataformas que ya no tienen costo. Entonces yo creo que una manera de fomentar la buena ciencia es el protocolo, ¿verdad? Porque ahí ya nos comprometemos más. Aquí yo revisé y me llamó la atención la N, que ya sobrepasa, si no me recuerdo, ya un lado ya está superado, lo cual, y bueno, están seleccionando nada más unas variables, lo cual no lo menciona en la carta, pero si les dices algo se van a escudar en que, bueno, tenían limitaciones para la redacción. Entonces, no me gustó que no lo reportan, porque siempre es bueno, ya sabemos que algunos, a veces tienes mucha información y que puedes hacer 2 artículos, se ha criticado, pero también es válido, ¿no? Mientras tú lo estés mencionando. Entonces aquí no lo mencionan y como tú dices, ya cuando te vas a revisar, te encuentras con otra cosa y llama la atención la N también, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención es precisamente que no vi nada de la parte genética y en las variables primarias ponen todas. O sea, yo esperaba ver una hipótesis para basarme y verificar que aquella era la hipótesis la que se plantearon. Quizá eso hay que comentarlo con tu audiencia. Ellos en la carta hipotetizan que estas personas muy delgadas, que se encuentran sanas, que representa 1.7% de la población americana,
esa población sana se debía a un alto gasto energético total, un alto GER o gasto energético en reposo, y el otro era un gasto energético por actividad física, que ahí en ese gasto energético por actividad física entra otro término que se llama NEAT, Non-Exercise Physical Activity, o sea, la actividad espontánea. También, entonces, parece interesante, me gusta, porque realmente, si te fijas, Adrián, no hemos estudiado, estamos dale y duro con programas con dieta, con actividad física, con fármacos, con la misma dinámica, y no hemos estudiado qué tienen los muy delgados, ¿verdad? Y yo creo que sí es una línea muy interesante, poco explorada. Y a mí lo que me saltó, dije, bueno, ¿por qué no se hace esta ciencia? Pues porque realmente hay muy pocos grupos que estén trabajando estas técnicas, que son técnicas muy caras, lamentablemente, para medir con agua doblemente marcada. Es carísimo. Mi mentor académico ha trabajado ese tipo de técnicas y realmente es muy caro. Entonces, ya de ahí tenemos la limitante de que no hay recursos para estudiar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, coincido contigo en que no coinciden muchas cosas y sobre todo la variable primaria. Yo esperaba ver la claridad de cuáles eran la hipótesis o por lo menos, si te fijas, ponen todas las variables bueno, variables antropométricas. Eso para mí no tiene mucho sentido. Son variables secundarias e incluso pudieran ser de ajuste, o sea, no son variables primarias. Y además no tiene congruencia con el título, ¿no? Porque el título original está totalmente enfocado en lo genético. El desenlace primario está totalmente enfocado en lo morfológico y en lo demográfico. Entonces, ahí hay una incongruencia entre el título y el desenlace primario que por ahí registraron. Y además, y este paper trata de algo que ni es genotipo, ni es variables demográficas, ni es variables, ¿no? O sea, totalmente separado. A mí, la verdad, después de ver esto, me sorprendió que estuviera en Cell. O sea, sí me sorprendió un poquito que el equipo editorial de Cell dejara publicar algo tan desviado de lo que se había preregistrado. Pues, bueno, o sea, eso definitivamente no me gustó, porque además es muy claro aquí en las fechas de término estimado del estudio, pues como que pareciera que esto es un estudio que sigue en pie, ¿no? Que sigue reclutando, que va a seguir analizando, probablemente se están guardando los datos genotípicos. Bueno, pero entonces, o sea, sí está, pues a veces sí se vale sacar un segundo paper, pero yo creo que así está como muy forzado. Entonces, bueno, todas esas cosas, uno solo se entera si ve el preregistro, ¿no? O sea, una vez más, la importancia de ver el preregistro y solo rescatar un punto súper importante que dijiste. Hay plataformas gratuitas que te permiten preregistrar todo. El Open Science Framework te permite preregistrar revisiones sistemáticas, preregistros, o sea, le falta poco para que te deje preregistrar apuestas. Entonces, o sea, no hay pretexto para no preregistrarlo. Y pues bueno, aquí sí estaba preregistrado, pero ese preregistro no sirve de mucho, ¿no? Porque cabe mencionar, nosotros empezamos a querer publicar protocolos, pero lo mandamos a una revista y es un proceso sufrido. Entonces, realmente no me quedaron, digo, no fue tan malo. Tampoco voy a decir que hay. Pero normalmente el tiempo que tenemos, tú muy bien lo sabes, como investigadores tenemos demasiadas cosas, entonces tienes que enfocar bien tus baterías, pues, entonces meter un proceso de revisión por pares para un protocolo, aunque es muy deseable porque te retroalimentan, etcétera, se lleva mucho tiempo. Entonces está esa otra alternativa y a veces yo realmente apenas estoy conociendo esto de los preregistros y bueno, va a ser también uno de los temas de, bueno, simplemente vamos a tratar de publicarlo. ¿Se puede publicar en español el preregistro? No sé, ¿se puede? Sí, o sea, en el Open Science Framework no te detiene de eso. Y por ejemplo, hay algunas revistas mexicanas que te permiten registrarlo. Obviamente, el problema de preregistrarlo en español es que si quieres mandar una revista en inglés, te van a decir, bueno, es que yo no le entiendo a eso, o lo que sea, pues. O sea, no es típico, pero tampoco hay nadie que lo impida. Sí, se me hace más que todo una medida bueno, ahí está, ¿no? Ya si alguien quiere
revisarlo, chequearlo, ya tiene, y no pierdes tanto tiempo. Un poquito por eso. Exacto. Bueno, o sea, por avanzar, otra cosa que llama mucho la atención es que hay una discrepancia grande entre, bueno, al menos más grande de lo que estamos acostumbrados a ver, mucho más grande, entre mujeres y hombres. En esta población de interés de los HU, la enorme mayoría son mujeres. Y yo no tengo ningún problema con que haya sobre representación de eso. Lo que no me encantó es que de alguna forma como que descartan un potencial efecto biológico o una interacción biológica del sexo femenino con el fenómeno que ellos están investigando. O sea, simplemente dicen, bueno, pues no sabemos por qué. Puede ser que porque son más propensas a participar en estos estudios, lo cual de hecho no es lo que mi impresión de la literatura. Es más probable que los hombres participen como sujetos de experimentación que las mujeres, pero como que no entretienen por lo menos la idea o la posibilidad de que sí haya una interacción con la fisiología del sexo femenino y este fenómeno en específico, ¿no? Y me llamó la atención porque después tampoco hacen muchas, o sea, aunque después hacen algunos análisis corrigiendo o ajustando por sexo, claramente hay una sobrerepresentación que a mi parecer es demasiado grande como para ser ignorada y simplemente ajustada. Tendrían que controlar eso, porque la composición corporal es el principal, la masa libre de grasa es el principal predictor del gasto energético total, entonces, y del gasto energético en reposo, perdón. Entonces, definitivamente ya es una variable que te va a afectar, por lo menos tendrías que ajustarla en los análisis, ¿no? Totalmente de acuerdo, no, ellos ahí debieron de controlarlo por diseño, o de alguna manera controlar esa variable, ¿no? Porque les va a meter mucho ruido. Claro, claro, o sea, no hay nada de malo en reclutar de forma balanceada, ¿no? Por sexo biológico, por edad, pero bueno. La otra cosa que a mí no me encantó es que reportaran estos valores de P, que obviamente son minúsculos, para una variable que es definitoria en su población. O sea, la división de índice de masa corporal es artificial en el sentido de que ellos decidieron que esta población era definida por un IMC abajo de 18. Entonces, hacer una prueba estadística para diferencias de una variable en donde tú mismo pusiste las reglas de las diferencias, pues es como que necio, pues, o sea, no hace falta que le andes calculando la P. Obviamente van a ser distintas, porque, exacto, o sea, por el puro diseño, ¿no? Entonces, eso ahí me pareció que, a ver, tienes poquito espacio en una carta y lo gastas en enseñarme una P que no tiene ningún sentido, a mí tampoco me encanta, ¿no? Esto obviamente va a estar relacionado con otras cosas antropométricas, ¿no? Con el índice de cintura-cadera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, entrando a las cosas fisiológicas o a las cosas un poco más metabólicas, pues las diferencias entre estos dos grupos, ¿no? O sea, sí subrayan que hay diferencias entre glicéridos, en LDL, en HDL. A mí ninguna de estas me sorprendió demasiado, ¿no? Me parece que son intuitivas o anticipables. Y yo creo que tal vez algunos de los resultados más interesantes que encontraron son los que tienen que ver con los perfiles tiroideos de los participantes, en donde pues, sí encontraron a lo mejor una posible explicación a esta inmunidad a la ganancia de peso, porque sí encontraron algunas diferencias, aunque no en todas. ¿A ti qué te parecieron? Sí, sí se ve más, bueno, ahí mencionan la tiroxina libre como una de las diferencias, y las otras, si te fijas, las tendencias están muy marcadas, a lo mejor les faltó un poco de muestra nada más para probablemente se hagan ya significativas con más sujetos. O sea, se ve claramente una tendencia de que sí hay una asociación. Eso se me hizo interesante. No sé si cuándo podemos discutir un poquito lo de las mediciones o primero discutimos estos resultados. Sí, no, yo solo quería acotar aquí que ese es parte del problema con que esta no sea la hipótesis principal del preregistro. Porque entonces, obviamente, no hay ninguna justificación al tamaño muestral. O sea, probablemente lo que determinó los estudios siguientes, los de agua marcada, pues es cuánto dinero tenían.
pero no hay ningún tipo de sustento estadístico para esta muestra, porque, pues, o sea, esta hipótesis no es la original. Entonces, obviamente, no puedes saber, por un lado, si la muestra es suficiente, si les falta poder o no, o este es el otro problema, porque a mí me parece que esto es más bien un paper exploratorio. Si es un paper exploratorio, como vas a hacer un chorro de pruebas de hipótesis, deberías de ajustar la significancia estadística de esas pruebas de hipótesis. Y, o sea, hay cosas que son medio limítrofes y nunca mencionan hacer un factor de corrección para la significancia estadística. Entonces, aunque esto biológicamente parece interesante, estadísticamente es poco interpretable por las condiciones en las que se publica esto. Sí, Si totalmente. quieres, avanzamos a la parte del agua marcada, que ya nos hemos cantado mucho a lo largo de estos minutos. Simplemente pues, contarles que pues, utilizaron pues, este método que es uno de los más avanzados para medir gasto energético basal. Aquí. Y luego hicieron este tipo, o sea, estos no son los 300 y tantos pacientes. Aquí, como bien decías, son unos 20 y tantos. Es solo una fracción que nos cuentan que fueron aleatorizados, pero no nos cuentan si fue aleatorizado balanceado, si fue qué, ¿no? Y no sabe, bueno, teóricamente se encuentran en esos rangos de IMC, entonces pensamos que son representativos, pero eso te va a afectar la significancia, porque no es lo mismo 300 que 40 y tantos, ¿no? Nada más a lo mejor comentar con los que nos vean, el método de agua doblemente marcada es el gold standard para medir el gasto energético en vida libre y fue una revolución que hizo esta metodología porque a través de isótopos estables, que sería el oxígeno 18 y el deuterio, estos dos marcan líquidos corporales y marcan bueno, marcan la parte del oxígeno en el cuerpo. Entonces, el oxígeno 18 se elimina a través de agua y CO2. Entonces, van recolectando muestras de orina y van viendo el decaimiento de estos dos isótopos y la diferencia en el decaimiento es la producción de CO2. Esta es una técnica fascinante y está validada contra calorimetría directa. O sea, se ha visto que es una técnica válida y bueno, realmente era imposible medir gasto energético de manera objetiva y a sujetos que viven libremente, ¿no? Porque todos los métodos tienen que ver con medir indirectamente el CO2 producido y el oxígeno consumido, pero esta técnica es fascinante en ese sentido y bueno, ya mencionaste tú que esa es la gran limitante del estudio, que son prácticamente 40 y tantos, pero bueno, al menos sí tenemos un gold standard y una medición objetiva en gasto energético total. Entiendo que midieron gasto energético en reposo con campana ventilada en el laboratorio, y bueno, ya con eso estiman todo lo demás, el nivel de actividad física. Y quiero decirles que es bien importante que sean estas técnicas, porque si no es mucha especulación. Y estas técnicas pues realmente sí son objetivas, aunque tengan n's bajitas, ¿no? Me gustaría a mí como publicarlo quizá con menos, o sea, una muestra más completa con todas las mediciones y algo más exploratorio y mencionarlo si fuera el caso, ¿no? Porque sí es un desbarajuste con otras variables primarias, Ns diferentes y finalmente lo ponen en el suplementario que solamente si vas y le hurgas demasiado empiezas a sacar conclusiones, ¿no? Ajá, y por avanzar en eso, o sea, porque esa es una parte de los resultados, ¿no? O sea, la parte del gasto energético total, como bien dices, pues tiene la mejor técnica que el dinero puede comprar, ¿no? Sin embargo, buena parte de los hallazgos, los resultados principales, más bien derivan de estas comparaciones que hacen con el gasto energético esperado, que sacaron de estas ecuaciones, que aquí nos platican un poco de dónde vienen. Y yo creo que esto es otra pata coja, porque estas ecuaciones obviamente no se desarrollaron en gente con índices de masa corporal tan bajitos. O sea, justo como bien dices, pues, estas personas son excepcionales en el sentido de que son muy infrecuentes. Y pues obviamente este método de estimar el gasto energético esperado
A mí de entrada solo, porque estas personas están en un extremo del índice de masa corporal, ya me hace pensar que no sería esperable que tuvieran pues el gasto energético esperado, ¿no? Porque pues, son una población muy distinta en la que se desarrollaron estas situaciones. Ahora, por avance, y bueno, aquí nos reportan todo lo que tiene que ver con esas diferencias entre las ecuaciones. O sea, entre lo que ellos observaron con el agua marcada y lo que las ecuaciones predecirían como gasto energético total y gasto energético en reposo. Dime. Algo ahí que les ayuda es que, por ejemplo, el nivel de actividad física se saca dividiendo el gasto energético total entre el gasto energético en reposo. Entonces, ese de alguna manera sí está ajustado, sí es más o menos comparable independientemente del sujeto, y sí les dio más alto, pues sí hubo en las mediciones, sí hubo elementos interesantes. Sin embargo, fuera de eso, uno de los predictores del gasto energético en reposo, el más importante es la masa libre de grasa, y el peso importa mucho. Entonces, tú esperas que alguien de más peso, cuando ves la tabla de características de los sujetos, son 10 kilos más. Entonces, sí se esperaría tan solo por más peso y más masa libre de grasa tener más gasto energético en reposo. Entonces, aquí sí tienen que tener ellos mucho cuidado en que esté ajustado y no bien todo el peso corporal o la masa libre de grasa, porque si no, yo dije, cuando vi esto dije, ay, quiero tener una plática con mi mentor académico, porque él es un experto en este tema y seguro me va a decir, no, esto así, o no hicieron esto, o así. Yo intuí inmediatamente, dije, masa libre grasa la tenían que ajustar. La hicieron en un análisis. Ahí hay un análisis, pero parece ser que nada mencionan ese porque ese les dio, pues. Exactamente. Justo eso es lo que yo quiero decir. O sea que a mí algo que me levanta muchísima sospecha es que sí ajustaron por masa libre en uno, pero no en todos. En un análisis. Entonces, híjole, eso, sí. O sea, no es como que no sabes o no es como que ignoras que esto se debería de ajustar por masa magra, porque como bien dices, más músculo, quiere decir básicamente que tienes más mitocondrias, ¿no? Fin, tienes más hoyitos para esas coladeras de carbonos, y que a veces sí lo hagan y a veces no. Ay, pues como que, ¿no? A uno lo hace levantar las cejas, porque pues, no puedes pretender que simplemente no sabías, ¿no? Y ahora, esa es otra cosa, que a nadie en el equipo editorial de Cell les haya dicho, oye, espérame, ¿por qué ajustaste a veces sí, a veces no? Pues también preocupa. Ahora, dime. Adrián, si me permites un comentario. Sí. Fíjate que después de analizarlo, yo lo compartí porque Speakman, bueno, para mí es un referente en esta temática, pero ya después que hice el análisis para esta charla que vamos a tener, dije, caray, tenemos que leer. Realmente no tenemos mucho tiempo y a veces compartimos las conclusiones así a la brava, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ya después, no sé si retractarme de mi propio hilo, un mini hilo, no le metí, realmente vi el paper, pero no hice el análisis. Y esta es una enseñanza para todos, ¿no? Que muy fácil a veces, y eso, fíjate, aclaramos, ¿no? Yo creo que ni tú ni yo somos unos expertos en balance energético o propiamente esta temática, la técnica, agua doblemente marcada. Manejamos algo, esto, pero yo creo que un experto pudiera hacer un análisis muy más fuerte. Nosotros quizá metodológicamente le estamos hallando muchos problemas, pero habrá otros de tipo disciplinar, ¿no? Entonces, claro. Se me hace una enseñanza para mí y para quienes nos ven que realmente como que agarramos los papers muy rápido. Es más, vemos la discusión. Yo me gusta ver el primer párrafo de la discusión y bueno, también me impacta a veces ver, bueno, son gente que sí trabaja el área. A mí me pesa
también yo sí pongo como un factor, a veces dicen que la persona no importa, pero importa mucho porque no es lo mismo, ahora lo vimos en COVID, no es lo mismo que todos querían hacer un ensayo clínico. Si tú ya hiciste o participaste en ensayos clínicos, sabes que hay muchas cuestiones que pueden hacer que se arruine un ensayo clínico, desde el análisis, la aleatorización, etcétera. Entonces, si todo el mundo, si alguien va empezando en esto, puede haber muchos errores y alguien ya con experiencia te da un poco más de confianza, ¿no? Pero bueno, quería comentar esto, que realmente tenemos que tener cuidado en afirmar categóricamente a veces las cosas. No, yo aquí, o sea, la primera persona que le criticaría afirmarlo de forma categórica es al mismo John Speakman, porque nada en su tweet y en el hilo que él mismo generó sugieren que esto es una carta de un proyecto paralelo al protocolo original, en donde, o sea, no hay nada de malo en hacer esto, pero bueno, anuncias. El problema está en que justo como es un referente, lo tuiteó, y esto tiene más tráfico de internet, te juro que el del paper de la portada de Cell de ese mismo número, ¿no? Entonces, o sea, eso pues tampoco está bueno, ¿no? Aquí solo para decir que, bueno, ANCOVA es una de varias formas válidas de evaluar estos datos. En ese sentido, ok. A lo mejor había formas un poco más robustas o sólidas, porque luego si vemos los puntos, las técnicas de puntos, hay algunas cosas que tomar en cuenta, pero bueno, solo mencionar que no está terrible. Esa significancia estadística es limítrofe y probablemente se perdería si ajustáramos por número de comparaciones. Y aquí justo es en donde se ajustan por masa libre y a veces no. Entonces, eso, bueno, todo lo que ya comentamos. Otra cosa que también tiene que ver es que para estas cosas de actividad física, utilizaron unos relojes que no siempre ha utilizado todo el mundo. O sea, y esa fue otra cosa que a mí pues, tampoco me dejó tranquilo. Hay 300 y tantos participantes, ¿no? 320 y tantos. Y a 20 y tantos de ellos les van a dar el agua marcada. Pero todos esos participantes andan usando los relojes que más o menos, sus bemoles, estiman la actividad física. Entonces, los análisis están mezclados. De hecho, déjame paso a la parte de, porque en realidad, bueno, pues aquí solo están diciendo el resto de los estudios, también como por cuestión de tiempo, los más importantes son esos. O sea, me gustaría mencionar como esta que es la tabla en la que están todos. Fíjense cómo de repente hay resultados en donde están combinados los ciento y tantos y de repente no. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos 16 controles contra 26 de los de la población blanca. ¿Por qué no están balanceados? Tampoco nos cuentan, ¿no? Pero probablemente se escudarían en que las limitaciones, pero pues este ya es el suplemento, ¿no? Aquí sí no le puedes echar la culpa a Cell del espacio, porque pues, en el suplemento no hay restricciones. Pero de repente hay, o sea, aquí hay 16 contra 26, pero aquí hay 29 contra 122. Y no es muy claro cuáles son cuáles, a menos que tú tengas como la memoria de, bueno, estos se lo hicieron a todos, estos se lo hicieron a los demás. Hay algunas distribuciones, o sea, lo que ellos utilizan como pruebas, casi todas son paramétricas, y por ejemplo, si se fijan en la gráfica H, pues esas no son distribuciones gaussianas ni de Roman, ¿no? Eso tampoco es ideal, y algunas los análisis lineares que hacen, por ejemplo, si nos fijamos en la gráfica G, uno esperaría en un modelo lineal, ¿no?, que la distancia de todos los puntos a la línea de regresión fuera simétrica. Y si ven el panel G, no es así. Hay más puntos por debajo, o sea, hay más distancia por debajo de la línea de regresión que por arriba. Entonces, esto es algo que tiene que tomarse en cuenta si vamos a analizar un modelo lineal. O sea, hay este tipo de cositas que no están reportadas o discutidas, sí en parte por el formato. Entonces, insisto, esto no debió ser una carta. A mi parecer, esto no debió ser una carta. Pero también, pues que quiero pensar que en una revisión editorial más concienzuda, pues no hubieran pasado por Cell. Yo pienso que sigo con esto. Cell se quita la presión de es una carta. Entonces, como que, bueno, les doy chance, no explican todo, ponlo ahí y queda mucho en el aire, ¿no? Y sí, pero el problema es que nos llevamos teóricamente
la conclusión y bueno, le quita mucho rigor. Y bueno, al parecer he visto esta tendencia de algunos editores de, bueno, son datos, tienes pocos datos, o ponen una carta como que sí esté, pero que no nos responsabilizamos tanto por avalar esa información. Entonces, Totalmente. Pues solo estas discrepancias, ¿no? En la misma figura tienes un panel con 171 pacientes, 172 contra 150, pero otras figuras son de 16 contra 26. Si no estás así súper al tanto, te vas con la finta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo, y también como por cuestión de tiempo y después invitar preguntas, eh, son resultados interesantes desde el punto de vista de generación de hipótesis, pero no me gustó del todo cómo fue el que fueron presentados, tanto por el formato como por el aplomo, si quieres, ¿no? que se le dio a estos resultados en redes sociales. ¿A ti te gustaría agregar algo más, algún pues punto adicional? sí, quizá lo que ellos concluyen es que efectivamente no es la actividad física que esperaban ellos, es decir, tuvieron un gasto más bajo, no es que los personas bajo peso sano, que así lo podríamos llamar, hagan más actividad física para mantener su equilibrio energético. Vieron que en realidad tenían menos actividad física que los de peso normal, lo cual pues sí es un hallazgo interesante, aunque sea en esos poquitos veintitantos datos con un buen método. La otra es que comen menos, porque el agua doblemente marcada mide la actividad física en 2 semanas. Entonces te da el promedio de la actividad física en 2 semanas. Pero como el peso se mantuvo estable, podemos inferir que están en balance energético. Entonces, el gasto energético total se convierte en la ingesta energética porque no hubo cambios en el peso. Entonces, ellos dicen, bueno, comen menos en realidad. No es que coman más, en Ahora, realidad jugando, comen jugando ser, menos y no hacen. claro, o sea, pero ahí, si esto hubiera sido un paper normal, lo primero que un revisor pediría para sacar esa conclusión es enséñame tus recordatorios de 24 horas de ingenio. O sea, enséñame un registro de alimentos en donde efectivamente esas dos cosas ocurran. En este punto, Adrián, incluso es más válido de hecho, digamos que esta técnica la han usado para desmentir que las personas, ha habido estudios en donde las personas dicen que comen menos y este es han medido el gasto energético, es decir, han medido el gasto energético total por agua doblemente marcada y se mantuvieron en balance energético, entonces concluyen que en realidad comieron lo mismo que gastaron. Y dicen, tantas personas, la mitad, de ahí sacaron estas cifras de que muchas personas mienten sistemáticamente y los recordatorios y a veces nada más mencionan las limitaciones pues de los métodos. Digamos que en este sentido el gold estándar es esta técnica. No, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí es justo, o este punto que mencionas, de la forma de concluir que comen más, es parte de lo que la contraparte en esta guerra de los modelos de la obesidad. Lo que David Ludwig diría es que es ahí en donde se vuelve tautológico el modelo del balance energético, porque no puede ser falseado a sí mismo si estás, o sea, esta idea de, a ver, si el gasto cambió es porque comieron menos, no, pero si el gasto fue y el peso se mantuvo es porque comieron menos, pues es lo que vuelve tautológico esta forma de pensar en la que no puedes falsear al modelo desde sus propias reglas, ¿no? O sea, quienes no están de acuerdo con que el peso o la dirección del peso está determinada por el balance de calorías, las que entraron y las que salieron, pues dirían que esto simplemente es la desviación esperable de un método que no tiene representación biológica, ¿no? Entonces, esta es otra vez
O sea, esta forma de sacar conclusiones desde adentro del mismo modelo y conceptos observé esto y entonces concluyo que comieron menos, bueno, pues, o sea, tampoco es cierta, o sea, tampoco es lo más científico del mundo y eso es parte de las críticas que yo considero válidas pues, de la contraparte de este debate, ¿no? Ciertamente, bajo esa línea de raciocinio, nunca podrías falsear el modelo de calorías adentro, calorías afuera, y pues bueno, Karl Popper diría que lo que no es falseable no es científico. Sí, ahí es un debate interesante, pero fíjate que en general hay varios estudios que revisé un poco sobre los delgados, de los muy delgados en otro artículo, y esto me llevó a unos estudios que hicieron con prisioneros, quizá estás familiarizado con ese estudio, ¿no? Y realmente los forzaban a comer de más para engordarlos y una serie de cosas, ¿no? Pero las calorías no se ven, es decir, los resultados son estudios viejísimos, ¿eh? Había desde los 50, uno con trabajo bajé por ahí, uno que otro en el del 90, por ahí, pero son consistentes y eso para mí realmente me sorprendió, es decir, sí, los obligaban y aunque ahorita no les publicaría nada de eso, ¿verdad? No sí, es ético, claro, pero claro. En ese tiempo se hicieron y lo hicieron y daban las respuestas, o sea, los obligaban a comer y engordaban con las calorías esperadas y cosas así. Pero bueno, es bueno abrir ese debate, quizá vamos a ver estos resultados como algo, yo lo vería como algo exploratorio, que yo creo que el editor quiso un poco manejarlo así, y sí es engañoso, se me hace engañoso porque te vas con la finta con 300, ves los nombres y dices, está bien hecho, y ves él y dices ya, lo publico, ya hasta hago hilos y lo que tú quieras, ¿no? Yo no hice un hilo, nada más hice algo así muy sencillo, pero yo creo que sí, como un hallazgo exploratorio, los resultados son, comen menos, parecen comer menos, parecen hacer menos actividad física, no compensan con mucha actividad. Y otro, el hallazgo que a mí me llamó mucho la atención es que el gasto energético sí está más alto de lo normal. Me gustaría ver ajustados esos análisis, que mientras no esté esto, yo realmente se esperaría con los 10 kilos más que tengas un más. Entonces, sí tiene muchas limitaciones. Ojalá que más adelante saquen algo más decente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Al final, a lo mejor solo fue una forma muy costosa de decir, mira, tienen más masa corporal, tienen más... Y bueno, olvidé decirlo, yo he hecho un poco de gasto energético, o sea, sí estoy un poco familiarizado con estas técnicas, lo hice hace mucho, pero es decir, yo sé que si se lo enseño a mi mentor académico que ha trabajado esas técnicas o las ha hecho bastante tiempo, me va a decir, no, eso tiene más limitaciones, ¿no? Claro, discúlpame claro, que te interrumpí ahí. No, para nada. No, o sea, solo decir esto, que o sea, ese hallazgo a lo mejor se vuelve intuitivo cuando ves las diferencias en masa magra y ves las diferencias incluso si compras las diferencias del perfil tiroideo, ¿no? O sea, pues suena, una vez que pones eso en contexto, lo que documentaron pues, es consecuente y yo siento no tan interesante para el revuelo que levantó y como sí. Para la revista y como para la revista en la que acabó. Pero bueno, pues o sea, creo que eso como dices tú, es a todos los papers, a los buenos, a los malos, a los regulares, se les saca algo, se les saca enseñanza y pues si les parece, dejamos abierto para las preguntas de los demás. Listo. Hola a todos, gracias por conectarse. Espero que les haya parecido interesante. Patricia Pérez nos pone en los comentarios
que bueno, que el apego a la metodología de investigación clínica es cada vez menor. Sin embargo, así se publican y que felicidades por ese tipo de análisis, porque somos muy dados a creer que por ser famosa la revista o los autores, pues ya es válido, ¿no? Por el aspecto metodológico, pues no se pueden comprobar. El mal apego a la metodología de investigación lleva años. Yo creo que algunas cosas han mejorado, algunas cosas siguen siendo, pues, que, o sea, se podría mejorar definitivamente la transparencia todavía de la mayor parte de los estudios, pero al final del día, pues, o sea, el trabajo de la revista es prestar una plataforma para la diseminación de ideas científicas, pero la interpretación es nuestra responsabilidad. Argumentablemente no hay estudio perfecto y no va a haber artículo perfecto. Entonces, a nosotros nos toca, ¿no? A nosotros nos toca irse al suplemento, irse a las letras chiquitas, irse gráfica por gráfica, ir registrando cuáles son las que si aquí hay más participantes que si acá, y por supuesto que se agradece cuando la gente lo hace de forma muy transparente, pues aunque esto no sea siempre así. Patricia también preguntó qué características tenían para aleatorizarlos. No sabemos. Ese es parte del problema. En este estudio, pues agarraron su agua marcada y nos dijeron los aleatorizamos. Si estaban balanceados por edad, no por edad, bueno, pues ahí nos cuentan un poco de su estadística descriptiva, pero no sabemos más. Si tienen más preguntas, pueden ponerlas aquí en el chat en texto o pueden solicitar ahí participación por voz del lado izquierdo. Hay un botón naranja arriba de los navegadores, de los logos de los navegadores. Y si tienen más preguntas o comentarios, bueno, pues los pueden poner por texto o por voz. Si no hay más preguntas, pues gracias por conectarse y nos vemos en la que sigue. Si no hay más preguntas, ¿verdad? Perfecto. Ok, sale. Cuídense mucho.